¿Cuántos sabemos que cuando adoramos a Dios tenemos que salir diferentes? No podemos salir igual. Y bueno, entonces vamos a seguir en nuestra enseñanza del día de hoy. Y quiero hablar, esta enseñanza la he titulado del menosprecio a la honra. Y anteriormente hablé del menosprecio, y voy a hablar un poquito nada más como introducción acerca del menosprecio. Y en esta vez hablamos que el menosprecio es quitarle valor a algo o a alguien, ¿vale? Eso es menospreciar. Y nosotros, esa vez que prediqué, entendimos que no podemos estar menospreciando lo que Dios nos ha dado, la iglesia que tenemos, los hijos, el esposo que tenemos. No podemos menospreciar, restarle valor. Y busqué en el diccionario entonces qué es la honra. Y la honra es mostrar respeto a alguien. Honrar es dar honor, es alabar, es estimar a alguien como mayor a mí mismo, o estimar a alguien de mayor peso. Entonces, ¿por qué quiero decir que no? Quiero con esto decirles que no es suficiente con que tú y yo no menospreciemos, porque entendemos que menospreciar es quitarle valor a algo, ¿sale? Entonces, un ejemplo de menosprecio es, por ejemplo, este celular que yo tengo y que digo, bueno, cuesta 1,000 pesos, ¿va? Y alguien que lo menosprecia va a decir, no manches, por 10 varos, ¿no? Ya le restó el valor que tenía. Dice que no, dice que alguien que lo menosprecia dice que son 10 varos. Entonces ya lo está menospreciando. Pero alguien que honra es algo mayor. No solamente va a decir, alguien que honra va a decir, vale 1,000 pesos, sino que alguien que honra va a decir, no, vale como 5,000 varos, ¿no? Le va a dar un precio mayor. No solamente se va a quedar en el precio que este objeto o esta persona tiene, sino que la honra va más allá. Repite conmigo, la honra va más allá. Y no basta con dejar de menospreciar. Repítelo, no basta con dejar de menospreciar, sino que necesito honrar. Y he entendido que la honra es una llave que abre las puertas del cielo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí creemos que Dios quiere hacer grandes cosas, grandes milagros? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer milagros en tu familia? Amén. En la iglesia, en nuestra nación? ¿Verdad que Dios quiere hacer cosas grandes? Cosas maravillosas. Pero no lo va a hacer en medio de un pueblo que no sabe dar honra. No va a ser, Dios no se va a mover. Y para eso, para darles este ejemplo, claro, quisiera que vayamos a Marcos 6:5, por favor. Marcos 6:5. Marcos 6:5. Y vamos a ver aquí, porque Dios, ese es su plan. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere restaurar, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer milagros. Pero vamos a ver aquí cuál era la actitud de este pueblo. ¿Ya estamos ahí? Marcos 6. Marcos 6:5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aquí está hablando cuando Jesús llegó a un lugar, a un pueblo, y dice que ahí no pudo hacer Jesús ningún milagro, salvo que hizo algunas sanidades. Y hay una diferencia entre sanidad y milagro. Una sanidad es que alguien aquí viene y le duele la cabeza y oramos, ya se le quita el dolor de cabeza. Pero un milagro es que quizás, como el ejemplo que teníamos aquí de la hermana, que no la conozco, que secuestraron a su hijo, y que sobrenaturalmente los secuestradores vengan y lo entreguen hasta su casa. Ese es un milagro, ¿sí o no? Un milagro es que alguien no tenga una mano y que oremos, como pasaba en el avivamiento en Azusa, y que la mano crezca. Ese es un milagro. Y quizás para ti hay imposibles en tu vida, que dices, creo que esto es muy imposible. Y dice que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Y seguimos en el versículo que sigue. Dice el 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Volvemos a repetir el 6: y estaba asombrado de la ¿qué? Entonces, ¿cuál podríamos decir que era el problema?
La incredulidad. Dilo fuerte, ¿qué era el problema? La incredulidad. Y yo he entendido que hay muchas veces que cuando tú y yo no creemos a Dios, no le creemos, no va a suceder nada. Pero ese solamente es el fruto de una actitud anterior. La falta de fe hacia Dios, hacia que Dios haga las cosas, es solamente el fruto de una actitud tuya y mía que hemos tenido anteriormente. Y vamos a verlo porque vamos a Marcos, ese mismo Marcos, en el versículo 3. Y dice, versículo 4 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces el problema fue que ellos no estaban honrando a Jesús como a un hijo de Dios. Y entonces eso causaba que ellos no tuvieran fe. Entonces cuando hay un lugar, un pueblo, una nación, una familia, una iglesia sin el entendimiento y la revelación de qué es honra, la fe no encuentra el lugar propicio para que se desarrolle y se activen los milagros de Dios. Entonces vamos a ver que no suceden cosas grandes. Yo creo en este momento que Dios quiere hacer grandes cosas en Palabra Viva. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere restaurar matrimonios, Dios quiere levantar jóvenes, Dios quiere traer a tus hijos que están perdidos en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Pero necesitamos entender entonces que es honra. Entonces el problema era que ellos no tenían honra hacia Jesús. Y versículo 3, fíjate lo que ellos decían, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjate, no lo vieron como el hijo de Dios, no lo vieron como el gran poderoso, el gran yo soy. Dice que lo vieron como el carpintero. Y cuando Jesús, entendemos que cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, dice que se oyó una voz del cielo que le dijo: ¿quién era él? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Pero el pueblo donde él llegó a visitarlo, Jesús, este pueblo no lo vio así como el hijo de Dios, lo vio como él carpintero. Entonces no tenían honra hacia Jesús, y a causa de eso la fe no se activó, porque la Biblia dice que tú y yo tenemos fe, ¿sí o no? Dios ha depositado fe en nosotros desde que le hemos conocido, pero esa fe no se va a activar si nosotros no entendemos qué es honra. ¿Estamos hasta ahí? Porque todos tenemos fe, todos tenemos, Dios lo ha dicho en su palabra, todos tenemos fe. Y la Biblia dice que si tan solo con un grano de mostaza haríamos grandes cosas, moveríamos montañas. Y a veces esa fe, no quiero decir que no esté, sino el problema es que tú y yo no hemos entendido qué es honrar. Y en el versículo anterior dice el 2: y llegando al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Como queriendo decir, es algo chueco, ¿no? Algo Jesús que vino, ¿a poco sí, a poco de verdad? Lo estaban deshonrando. La actitud que tenía el pueblo hacia Jesús era de deshonra. Y entonces la fe no encontró el lugar para que se desarrollara y entonces sucedieran milagros. Y por eso Jesús termina diciendo que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero el problema no era la incredulidad, era que no sabían honrar a Jesús. Entonces muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia no vemos a las autoridades de la iglesia, y vamos a ir allá un poco más adelante, pero vemos a nuestro pastor como el pastor, ¿no? Esa. Y si nosotros no entendemos que necesitamos honrar no solamente a Dios y nuestras autoridades, en nuestras vidas estamos reteniendo las bendiciones de parte de Dios. Porque cuando tú y yo honramos, Dios nos va a recompensar. Dime, repite conmigo: todo lo que yo hago es honrar. Y todo lo que yo recibo es recompensa. Entonces vamos a ver unos ingredientes de la deshonra. Y algunos ingredientes que yo encuentro en estos versículos acerca de la actitud de este pueblo es de que tenían falta de reconocimiento. No reconocieron a Jesús. Lo vieron como: es un carpintero, ¿ese qué nos viene a enseñar? ¿Ese qué? Y cuando tuvieron esa actitud, lo menospreciaron. El siguiente ingrediente es menosprecio.
No le dieron el valor que debía de tener. Le dijeron que era un carpintero, el hijo de José, el hijo de María. ¿Y ese qué viene a hacer aquí? Entonces, por último, lo rechazaron. El último ingrediente es el rechazo. Se cierra este pueblo, o nos cerramos nosotros cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, a nuestro pastor, a nuestros pastores, y rechazamos la palabra. Y entonces por eso a veces decimos que no hay bendición sobre mi vida, no hay bendición sobre mi familia, porque hemos estado deshonrando, hemos tenido una actitud de rechazo, de falta de reconocimiento. Entonces los tres ingredientes que encontramos dentro de estos pasajes es falta de reconocimiento, menosprecio y rechazo. Se cerró este pueblo. De hecho, vemos que el pueblo, Jesús vino a los suyos, ¿verdad? Que vino al pueblo de Israel. A ellos fueron los primeros que vino a salvar, no a nosotros, que a nosotros ya por su gracia nos alcanzó su salvación, pero en sí Jesús vino por su pueblo, amén. Pero su pueblo no lo reconoció. Y aún hasta esta fecha el pueblo de Israel sigue esperando a su Salvador, cuando su Salvador ya vino. ¿Por qué? Porque no lo honraron. Entonces, entendemos que si nosotros no honramos, no vamos a tener una recompensa. Amén. Entonces, ahora vamos a ver a las tres áreas, o a las tres personas a las cuales nosotros deshonramos o deberíamos de honrar. Y la primera persona a la que vamos a hablar es a Dios. A Dios, luego a nuestras autoridades y entre nosotros mismos. Entonces a Dios lo debemos de honrar, y por eso este año comenzamos con nuestro pastor leyendo el versículo de Proverbios 3:9, y vamos a ese versículo. Proverbios 3:9. Ya no nos deberíamos de saber, ¿verdad? Lo hemos estado diciendo muchas veces. Y dice Proverbios 3:9: honra a Jehová. ¿A quién? A Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y la recompensa es: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí nos está diciendo, y por eso trajimos las canastas. Pero no basta con que tú y yo honremos. Por eso es lo que quiero que entendamos. No basta con que tú y yo honremos a Dios. Y obviamente es una parte muy importante donde tú y yo traigamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Pero si tú estás trayendo todo eso, pero no tienes en ti una actitud de honra hacia Dios, hacia las autoridades, ¿qué crees? Que no va a pasar nada. Y aunque hayas traído la canasta más grande, más bonita, y le hayas echado en el sobre más gordo, ¿verdad? Acá, si no tienes la revelación. Obviamente no estoy diciendo que entonces no hagamos lo que hicimos en las primicias. Es necesario hacerlo, pero también tener la revelación de que es honra. Amén. Entonces está diciéndonos aquí Dios: honra a Jehová con tus bienes. Y aquí estamos hablando de dinero. Y todo, aquí vemos entonces, ahorita no nos vamos a enfocar tanto en el dinero, pero vemos simplemente entre estos pasajes que cuando tú honras, Dios te recompensa. Amén. Cuando tú honras, Dios te va a recompensar. Por eso dijimos hace rato, todo lo que tú haces es honra, y todo lo que tú recibes es recompensa. Lo que tú y yo hacemos es honra, y lo que recibimos es recompensa. Amén. Entonces, muchas veces tenemos esta actitud dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, acerca de Dios, en menospreciarlo, en deshonrarlo, y lo rechazamos. Y vamos a Salmos 14:1, y vemos aquí Jesús, vemos a Dios cómo está señalando al hombre en la tierra. Salmos 14:1. Y vemos aquí cómo es la actitud de los hombres en la tierra, y Dios está hablando de esto. Y dice el 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Entonces menosprecia a Dios, ya para no hacerme rollos. Dios no existe y me vale gorro, y dice lo demás: y se han corrompido en sus obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, para ya acabármela de rápido y no estar rindiendo honor a quien, o rendirle cuentas, para rápido, Dios no existe, y ya se acabó.
Y entonces el pueblo de la tierra, los hombres de la tierra tienen esta actitud, lo rechazan y se cierran. Pero entonces no van a tener ningún beneficio. Amén. Entonces, y después Dios, por eso dice, responde Dios: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces Dios está viendo que el pueblo, todos los hombres lo están deshonrando y nadie quiere seguir a Dios, nadie lo quiere buscar. Todos dicen no hay Dios, y Dios dice, está mirando desde el cielo a ver si hay un entendido que busque a Dios. Dios está esperando ansiosamente a que tú y yo le busquemos. ¿Cómo sabemos en que tú y yo entremos a este lugar? Nos hace que somos buscadores de la presencia de Dios. Está bien que vengamos a este lugar, pero si tú y yo no tenemos una actitud de buscar a Dios en nuestras casas, en nuestro trabajo, pues estamos jugando a, no sé, igual como a los católicos que nada más van a su capilla, nada más van a su fiesta y después ahí nos vemos. Proseguimos. Entonces, cuando rechazamos a Dios, automáticamente decidimos que no queremos ningún beneficio, porque la Biblia habla y dice que todo don perfecto y toda dádiva buena proviene de lo alto. No hay nada que bueno que nos pueda dar el diablo. Amén. Por si alguien dice, no, pues es que los narcos son prosperados por el diablo. El diablo no puede dar nada. El único que puede dar es nuestro Dios, poderoso y fuerte. Amén. Pero entonces cuando tú y yo tenemos esa actitud de rechazo a Dios, Dios no nos puede recompensar, Dios no nos puede traer ningún bien. La Biblia habla, por eso dice que el hombre abandona a Dios y después le echa culpa a Dios de sus desgracias. Entonces muchas veces yo era uno de esos. Anteriormente no entregaba mi vida a Dios, no buscaba a Dios, me sucedía algo malo, Dios, todo por tu culpa. Pero Dios, ¿qué tiene que ver si tú fuiste, yo fui el que hemos decidido rechazar a Dios? Entonces, por eso la Biblia habla en Eclesiastés, dándole un consejo a los jóvenes. No vamos a ir allá, pero dice que tome placer, joven, tu corazón en los deseos de tu carne, de los deseos de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas Dios te va a pedir cuentas. Y más adelante, y ten cuidado, no sea que lleguen los días en los cuales digas, no tengo complacencia en ellos. ¿Qué quiere decir? Yo he visto a familiares, a primos, hermanos, que no quisieron buscar a Dios, se les habló y un día les está yendo mal y dicen, no más, que ya no encuentro la salida, ya no sé qué hacer con esto. Gracias. ¿Por qué? Porque ellos mismos decidieron rechazar a Dios. Entonces sabemos y entendemos que buscamos a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que sin Él nada podemos hacer y nada es nada. Ya les he platicado que yo me creía acá un cerebrito, un intelectual que iba a la prepa y iba y sacaba buenas calificaciones, y me creía mucho porque mis compañeros iban a cursos de inglés, cursos de esto, cursos, y yo así me la rifaba solito nada más con lo que me enseñaban y los iba correteando en sus calificaciones, iba atrasito de ellos. Y yo decía, no, pues yo soy el inteligente, el sabio. Y cuando estuvo esa actitud dentro de mi corazón, Dios vino a tratar conmigo, y en verdad ya no pude hacer nada en la prepa. Y los compañeros a los cuales yo les ayudaba salieron antes que yo. Porque Dios entiende que no podemos tener esta actitud delante de Él. Amén. Entonces, repite conmigo: sin Dios, no soy nada. No puedo hacer nada. Y con Dios lo puedo hacer todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Jesús en esta mañana, si lo crees y lo recibes. Amén. Entonces, vemos que en la India esta nación ha decidido rechazar a Dios. Y vemos entonces en la India que hay mucha gente, muchos niños muriendo de hambre. Pasan videos donde los niños están ahí ya bien flaquitos y panzones, porque no, bueno, panzones de nada más de la panza, y los demás flacos, porque no comen, desnutridos, se están muriendo de hambre.
y enfrente de ellos un buen de vacas, un buen de carne, pero no se las comen porque han decidido ellos honrar a su Dios vaca. Y su Dios vaca no les da ni para comer. Entonces hay un principio. ¿Y crees que el deseo de Dios sea que esta gente se esté muriendo de hambre? Pero es que ellos han tenido esta actitud: no te queremos, Dios, no nos interesas. Y a causa de ello, ellos están padeciendo. Pero no es la culpa de Dios. Si esta nación se arrepintiera y ya no decidiera dar honor a su Dios vaca, entonces le dieran honor al Dios poderoso, algo grande sucedería en esta nación. Pero no es así. Ellos siguen adorando a su Dios. Proseguimos. Entonces, a Dios lo honramos con nuestras vidas, con nuestras actitudes. Y cuando me refiero que a Dios lo honramos con nuestras vidas, estamos hablando de santidad. Repite conmigo: santidad. Y no voy a abordar mucho en esto, pero tú y yo honramos a Dios con nuestras vidas en la forma que tú y yo vivimos aquí en la tierra. Un ejemplo es claro de tus hijos. A mí voy a la escuela y la maestra de Eva me dice, ¿no?, que se está portando mal, que hizo esto, que no puso atención, y a mí no me da alegría. ¿O sí? No. Entonces cuando sabemos que el diablo, ya nos habló nuestro pastor, que el diablo es un acusador, ¿verdad? Y cuando tú y yo vivimos de una manera que deshonra a Dios, ¿crees que a Dios le da gusto? Ay, sí, mi hija anda haciendo esto, mi hijo anda haciendo aquello. Nos justifica, y Dios, aún en su grande amor, por eso yo digo, Dios, que Dios es tan bueno, porque aún sabiendo que la estamos regando enfrente de Satanás, dice, pero aún así yo lo amo, y aún así yo lo voy a restaurar, y aún así yo voy a hacer cosas grandes con él. Aún sabiendo que tú y yo la estamos regando. Por eso veo, a Dios no le podemos dar, es tan grande su bondad. Pero el diablo siempre nos va a ir a acusar. Y bueno, mi punto es que Dios, pues, nos justifica y nos defiende a pesar de eso. Pero Dios no se alegra. Dios no aplaude: ay, sí, bravo, amigo, está pecando. No manches. O así, mi hijo ya no se congrega. Bravo, una porra, ángeles, 1, 2, 3. Pues Dios no se va a alegrar, Dios no te va a echar, pero te va a ayudar, nos quiere ayudar. Pero lo que yo quiero que entendamos, que nuestra vida va a honrar a Dios o la va a deshonrar. Y después no le echemos la culpa a Dios porque no obtenemos recompensas agradables y buenas, porque hemos decidido tú y yo rechazar a Dios. Ahora vuelvo a decir esto: el hecho de que tú y yo estemos en este lugar y en esta hora escuchando esta palabra no quiere decir que estamos honrando a Dios, porque al salir de este lugar nos podemos transformar, ¿verdad? Entonces dice Will Myers que no todo el que entra a un lugar se convierte en cristiano, sino aquel que vive la revelación de este evangelio. Y entonces es como podemos obtener un beneficio de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos saben? Prosigo, no me voy a tardar mucho aquí. ¿Cuántos saben que honramos a Dios cuando le cantamos, le danzamos, brincamos? Sí, por eso hace rato les dije que la cara que tú tienes revela al Dios al cual tú adoras, ¿verdad? Porque tú y yo dice que fuimos creados para honra y alabanza de su gloria. O sea, no hay opción, no hay de que si quieres o no quieres. También el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Voltea a ver al que tienes, dile: ¿respiras? Entonces tu obligación es que alabes. No es si quieres, no es si tengo ganas, no es si me amanecí con flojera, no es si no, es que tienes que adorarlo, porque así lo estipuló Dios. Amén. Entonces adoramos a Dios porque es un mandamiento y Él es nuestro Dios, no porque el líder de alabanza o los de la alabanza nos digan, sino porque entendemos que para esto fuimos creados. Amén. Entonces he notado yo que hay muchas veces que tú y yo o nosotros no podemos alabar a Dios en la iglesia. Mira, te voy a decir algo: si tú no adoras a Dios en la iglesia cuando todos los hermanos están alabando, menos lo vas a hacer en tu casa solito. La verdad.
Porque aquí como que nos animamos entre todos, pues y vamos a chiflarle y ya se hace la fiesta y ya le danzamos. Pero si tú no lo haces aquí, menos lo vas a hacer en tu casa. Lo que vas a hacer en tu casa es, vas a llegar al rato y vas a poner el disco de Los Temerarios, o vas a prender el YouTube, lo vas a conectar en Bluetooth a la bocina y vas a decir que suenen Los Temerarios, ¿no? Que suene Justin Bieber, que suenen, no sé, que suene la de Despacito y la de que ahorita acá anda de moda en las jóvenes que me gustan mayores. Digo, no manches. No, ya cada tarugada que sacan, ¿no? Y entonces cuando tú y yo salimos de este lugar y vamos y ponemos, se necesita reggaetón, dale, llegamos a la iglesia y está cielo y tierra, está una canción, hay algo que no concuerda y no vas a poder adorar a Dios, porque lo has estado deshonrando en toda la semana y es imposible que tú llegues el día domingo y tengas un deseo de alabarle. Es imposible. Y entonces cuando tú vienes así, pues no te van a dar ganas. Pero escuchamos la canción de acá atrás, ¿verdad? Que nos echan competencia. Y en lugar de estar escuchando la alabanza de acá, y tú estás acá. Yo pienso que están alabando a los hermanos, pero no se hagan. Están escuchando a los de acá atrás. Y Dios lo sabe, Dios todo lo sabe. Entonces, no vamos a poder honrar a Dios de un día para otro, sino tenemos que tener una actitud genuina. Y eso va a tener recompensa a nosotros. ¿Cuántos saben que cuando adoramos a Dios va a haber una recompensa, chicos? En la Biblia una y otra vez lo afirma. El pueblo de Israel iba a pelear contra un pueblo y le dice: no lleven armas, nada más lleven sus instrumentos y canten, brinquen, dancen y yo les voy a dar la victoria. Y el pueblo de Israel lo hace de esa manera y el pueblo adversario se mata entre ellos. No hicieron nada. A causa de una alabanza, a causa de una honra que el pueblo entendía que si honraba a Dios con alabanza, con gritos, con júbilo, Dios va a mandar una recompensa. Pero hay veces que pareciera que no lo entendemos y adoramos a Dios como si nuestro Dios fuera San Miguel, y a San Miguel, bueno, que no tiene nada de san, pero lo adoran más ahorita los guaguanchones y los estos que andan ahí bailando. Y tú aquí apenas si te quieres mover, no manches. Pero allá afuera, dice el pastor, ¿cómo le dabas, no? A la del moño colorado y la salsa y la banda, y hasta las aventabas para arriba y las cachabas, te hacían ruedita y aquí apenas. Yo entendí esto cuando un día nos predicaba Will Myers. Y Will Myers dice: tan bien mensos, babosos, éramos puros jóvenes. ¿Cómo se les ocurre alabar a Dios así si nuestro Dios es grande? Y Will Myers en ese tiempo tenía 80 y algo, ya tiene más. Y empezó a danzar en la plataforma y ya así, ya está viejito, ¿verdad? Bueno, ya es mayor de edad. Y empezó a danzar así bien cañón. Así se les danza y todos los jóvenes nos quedamos así de que no manches. Y muchos de aquí pareciera que ya tenemos 100 años. Imagínate, a tus 100 vas a querer venir con tu cama aquí a escuchar. Vas a querer venir aquí, que te prediquen con tu cama y aquí las conferencias, o que te conecten a internet ya cuando la iglesia tenga internet y en vivo, ¿no? Hasta tu casa. No manches, tenemos que alabarlo con entendimiento y de una manera correcta, porque nuestro Dios es poderoso, fuerte, el que hizo los cielos. Tenemos que entenderlo. Tenemos que tener esta revelación de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, nuestro Dios es grande. Decía un pastor, decía Etiel Arroyo, en sus muelas de Dios están las galaxias, porque Dios es grande, es enorme. Y muchas veces nosotros no le damos ese valor de honra a Dios y pensamos que nuestro Dios es como este foco, ¿no? Y alábale al foque. No hemos entendido quién es Dios. Lo hemos tenido menospreciando a Dios. Entonces, cuando tú y yo alabamos a Dios, desatamos un poder. Y obviamente vemos aquí una vez más que cuando tú y yo honramos a Dios, va a venir una recompensa. Amén. Y con esto quiero decirles, abordando al Proverbios 3:9, de que honra a Jehová con tus bienes
Porque hay una gran importancia, lo hemos estado viendo también en el discipulado, que la mayoría de veces en todas las iglesias que tienen la revelación de Jesús, la revelación de Dios, la revelación de este evangelio, te van a hablar de dinero. Y ahí como que ya no nos gusta, ¿verdad? Si ya va a hablar de dinero, ¿no? Pero con esto te quiero decir lo siguiente, que tu Dios no es a quien tú le cantas. Repite conmigo, tu Dios no es a quien tú le cantas, sino a quien tú le rindes tu dinero. Y ahorita lo vamos a ver. Pero no se me confundan. Ya hablamos que tenemos que alabarle y cantarle, amén, porque para eso nacimos. Pero si vamos más profundo, no necesariamente que tú y yo le cantemos quiere decir que ese es nuestro Dios. Hay un trasfondo más profundo, el cual habla Proverbios 3:9 de que honremos a Jehová con nuestros bienes, o sea, con nuestro dinero. Y yo te estoy diciendo entonces que tu Dios no es a quien tú le cantas. Y aquí hay levitas, y se los digo a ellos también, tu Dios no es a quien tú le cantas, tu Dios es a quien tú le rindes tu dinero. Y vamos a verlo. Vamos a Éxodo 32:1. ¿Estamos ahí? Entonces tu Dios no es a quien, voltea a ver al lado y dile, tu Dios no es a quien tú le cantas, es a quien tú le rindes tu dinero. Entonces, ¿por qué creen que ahorita los mayordomos, fiscales y de los de aquí del pueblo andan recolectando? Yo también andaba hace tiempo, ya me arrepentí, gloria, gracias a Dios, ya. A esta hora ya andaba yo ahí en las calles con mi pomo, no es cierto. Ya andaba, sí, sí. ¡Ay, esta hermana! ¿Por qué? Porque siempre va a tener que ver mucho el dinero con los dioses. Obviamente es un principio del dinero con nuestro Dios, pero el diablo también quiere hacer lo mismo. Y por eso pues salen ahorita los mayordomos fiscales o estos, y salen a recolectar y te tocan tu puerta y órale va, porque ya viene la de mayo. Tiene mucho que ver el dinero. Y vemos esto que empezó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo sacó Moisés, ya hemos entendido. Y vamos por eso ahí a Éxodo 32:1. Dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Fíjate, dice, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y les tomó de las manos de ellos y les dio forma a un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, todos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces el 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces vemos aquí que cuando el pueblo de Israel salió, querían tener un Dios, y lo primero que rindieron fue ¿qué? Oro. Entonces por eso vemos aquí que no fue que les trajeron alabanza, su Dios comenzó, lo crearon con dinero. En ese momento no tenían dinero ellos, pero tenían oro. Entonces tú y yo vamos a demostrar cuál verdaderamente es nuestro Dios cuando tú y yo le rendimos a Dios nuestro dinero. Y vamos a ver entonces, por eso, para los que algunos que piensan que el diezmo no es de este tiempo, vamos a ver por qué Dios profundiza y nos hablan del diezmo, aunque a veces no nos gusta. Y muchas veces pensamos, y vas a decir, bueno, ya va a hablar de diezmos, me estás queriendo decir que para que Dios me bendiga, necesito pagarle a Dios para que Él me dé una recompensa. Entonces tú no estás entendiendo la revelación de esto, solamente estás teniendo una información, un concepto. Porque necesitamos tener la revelación profunda de lo que implica rendir nosotros a Dios nuestro dinero. Y vamos a verlo para eso cuando la primera vez alguien dio su diezmo. Y vamos a Abraham, ya hablamos hace 8 días de Abraham, y vamos a ver cómo Abraham honra con sus diezmos. Y vamos a Génesis 13:1. ¿Están conmigo?
Génesis 13:1. Y dice el subtítulo: Abraham y Lot se separan. Y son muchos versículos, son 18. Y para no tardarnos, se los voy a tratar de explicar. Solamente ténganlos ahí para que no digan que lo estoy choreando y ahí lo leen. Pero habla de aquí una historia donde está Lot y Abraham. Abraham ya sabemos que es aquel hombre viejito que Dios le iba a prometer un hijo. Ya lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Sí entendemos todos quién es Abraham, que era padre de multitudes. Entonces este hombre está con su sobrino Lot. Y dice el versículo 5, dice: y también Lot, que andaban con Abraham, tenían ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. O sea, vamos a ver esto. Estaban estas dos personas y en unas llanuras grandes. Dice que tenían tantas posesiones que no cabían los dos ahí, el tío y el sobrino. Entonces deciden separarse. De todo esto habla este versículo 13 hasta el 17, todo el versículo 13, capítulo 13, perdón. Entonces se separa Lot y se separa Abraham. Y Abraham se queda en ese lugar, y Lot es el que se va a tierra, a unas orillas de Sodoma y Gomorra. Que ya hemos entendido que Sodoma y Gomorra era una nación que hacía cosas abominables. Pero vamos a leer entonces el 14:8. Dice: y salieron el rey de Sodoma y rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Entonces un ejército se propone ir a atacar a los de Sodoma y Gomorra, donde estaba entonces el sobrino de Abraham. ¿Estamos ahí? Entonces Lot está allá y alguien va a ir a atacarlos. 10, y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, y el hebreo que habitaba en Esinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Ener, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente, o sea su sobrino, estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos en la noche y los cielos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Abá, en el norte de Damasco. 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. Entonces ya le robaron, ¿va? Ya vinieron otra nación, le robaron sus posesiones a todos los que habitaban donde Lot se fue a vivir. También le roban a Lot, le roban todas sus mujeres, todo lo que tenía, sus posesiones, y a él lo secuestran también. Entonces Abraham oye por un mensajero que viene y le dice: se han llevado a Lot, tu sobrino. Y entonces Abraham dice: voy a ir a rescatarlo. Va y lo rescata, y recupera a Abraham todas las posesiones de todos los demás pueblos, y también recupera las posesiones de su sobrino Lot, y a este Lot también. Dice el 17 entonces: y cuando volvía de la derrota de Keloamer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Entonces ahorita quiero profundizar aquí. Entonces ya recupera todo, y Abraham es el que tiene aquí por primera vez. Se ve en la Biblia cuando alguien da los diezmos. Anteriormente el pueblo de Dios y la creación había dado solamente ofrendas a Dios, pero aquí es la primera vez donde sale alguien que dice que dio diezmos a Dios. Y este primer hombre fue Abraham, y este hombre le da los diezmos a un rey, al rey Melquisedec, que era rey de Salem. Y ahorita vamos a ver quién era este rey. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a este rey? ¿Quién era este rey? Porque Abraham tuvo esa necesidad de rendirle los diezmos
a este hombre. Y ahorita vamos a ir ahí. Pero fíjate lo que estamos viendo aquí. ¿Quién tenía que haber honrado a este rey por haber obtenido la victoria? ¿No era Lot? Lot tuvo el que tenía, porque él fue el que le robaron, a él fue el que le habían quitado sus cosas, y él tenía que haber, cuando la recuperó, él tenía que haber dado los diezmos a este rey. Pero no fue así. Él estaba en la boba y no entendía que era honrar a Dios. Entonces Abraham sí entendía que era honrar a Dios, y a Dios le dio los diezmos. Ahora vamos a ver por qué es a Dios y por qué es una revelación que tú y yo tenemos que tener respecto a los diezmos. Y vamos para eso a Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Y aquí vamos a ver entonces por qué carajo Abraham le dio los diezmos a este rey Melquisedec. Y dice el 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de ¿qué? Y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de... Entonces fíjate, el hombre que le dio la victoria a Abraham fue Jesús. Jesús fue revelado a Abraham antes que a ti y a mí nos fuera revelado. De hecho, cuando dice que el ángel del Señor iba delante de Israel cuando iban en el desierto, era mismo Jesús caminando con ellos antes de que Jesús viniera y nosotros lo conociéramos. Pero ¿por qué Abraham tuvo esta revelación? Porque era un hombre entendido que sabía honrar a las autoridades, sabía honrar a Dios. Entonces cuando vio al rey Melquisedec, no era un simple hombre, no era un simple mortal, era Jesús el que le dio la victoria ahí. Era Jesús el que se le presentó, y por eso Abraham dice que le dio los diezmos a Jesús. Entonces por eso yo te digo que para que tú y yo honremos a Dios con nuestros diezmos, necesitamos tener una revelación. Si no, tú y yo vamos a entender que como que Dios nos cobra para que Dios nos recompense. Y entonces estamos obteniendo solamente información o un concepto, pero no tenemos la revelación de quién es Dios. Y dijimos al principio que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces no es tu trabajo el que te bendice, aunque tienes tú que trabajarlo. No son tus estudios, no es tu preparación la cual te bendice. Y si tú estás en ese concepto, no has entendido la revelación de quién es Dios. Porque sí, podrá haber gente aquí que se ha capacitado muy bien en escuelas, no sé, pero y estás teniendo un buen beneficio económico, pero esa no es tu bendición, de ahí no proviene. Aunque obviamente tú tuviste que estudiar, tuviste que desvelarte, pero no eres tú, es Dios. Amén. Entonces Abraham le dio los diezmos a Jesús, y Jesús le fue revelado en ese lugar. Y por eso Abraham dijo, le voy a dar los diezmos. Y en vez de que se los hubiera dado Lot, se los dio a Abraham. Pero entonces vemos, fíjate, no fue Lot el que tuvo que... Lot es el que tenía que haber honrado a Dios, ¿estamos? Y no fue Lot el que honró a Dios. ¿Quién fue? Y vamos entonces a Génesis 15, vamos a verlo ahí. Después de esto que acaba de hacer, Abraham, viene lo siguiente. Y dice en Génesis 15, y tiene como ahí, para no vamos a leerlo, pero tiene como subtítulo, dice, Dios promete a Abraham después de que Abraham honró a Dios con sus diezmos, Dios le prometió algo que para él era imposible. Algo que para Abraham, ya sabemos que ya no podía ser papá, ya estaba muy viejito. Ya ni con pastillas ni con nada, ¿va? Ya no podía, ya estaba bien viejito. Y la esposa Sara también ya estaba muy viejita. Y ya nos habló nuestro pastor de eso. Pero después de que Abraham, que no tenía por qué haber honrado a Dios, él decide honrar a Dios con sus diezmos, y después viene una respuesta de Dios, dice, te voy a dar un hijo. Y
después ese hijo no se convierte solamente en una familia, sino en una generación, en una población, la cual nos involucra a todos nosotros. Amén. A causa de estos diezmos que dio Abraham, tú y yo estamos en este lugar. Fíjate, tan grande fue esta decisión que tuvo Abraham de dar unos diezmos, de honrar a Dios, que ahora tú y yo estamos en este lugar. Porque Dios le dijo, va a ser tu descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Y así fue. Pero ¿después de qué? Después de que él honró a Dios. No fue antes. Después de que Abraham honró a Dios, después Dios le dio una promesa. Y te voy a contar un testimonio, aunque no es muy agradable como el que contó la hermana Soca hace un momento, pero quiero que les sirva de ejemplo. ¿Y cuántos saben que, bueno, aquí nuestro pastor pidió dinero desde hace mucho tiempo cuando vino Will Myers por primera vez? Vino y pidió ya estaban preparándose para la compra, todavía no sabían que era este lugar. Y bueno, yo andaba, ya saben, no andaba allá afuera. Y mis papás estaban acá. Entonces yo me entero que mi papá va a dar una cierta cantidad. Y yo andaba mal. Y todos mis hermanos y yo le dijimos a mi papá, no, estás bien loco, estás mal de tu cabeza. O sea, aquí hace falta esto, aquí hace falta en la casa. ¿Y qué se te ocurre dar dinero allá? Y la verdad es que me enojé. Y un día me acuerdo que estaba hablando con mis amigos, yo ya con unas copas, ya me arrepentí, ya no lo hago. Ahora me emborracho con el Espíritu Santo. Y me acuerdo que estaba diciéndole a mi amigo, y estaba yo llorando, es que mi padre, ¿cómo se le ocurre ir a dar dinero allá cuando yo tengo necesidad de esto? Y él se ocurre ir a dar dinero a la iglesia. Y me enojé, la verdad. Y estuve muy enojado con mi padre, porque no entendía la revelación de esto. Pero cuando yo estaba preparando esta enseñanza, Dios me habló, me dijo Dios, a causa de ese dinero que Dios dio a tu padre, tú estás aquí. Aleluya. Y yo me quedé, ¿cómo? Porque Abraham, yo estoy viendo que Abraham honró a Dios y entonces Dios recompensó. Entonces mi padre lo quiere honrar ahorita y Dios lo recompensó trayendo a su hijo a este lugar. Cuando mi papá decía, este hombre se me va a perder, mi madre lloraba diciendo, Edgar, se va a perder. Edgar no entiende, era lo imposible para mi madre y para mi padre que yo entregara mi vida a Dios. Pero mi padre dijo, voy a honrar a Dios con esta cantidad. Y aunque mi padre a lo mejor no lo hizo con esa revelación en ese momento, ahora yo estoy aquí y Dios me lo dijo. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Vamos a darle una ofrenda de palmas. Aleluya, tú eres bueno, Dios. Entonces vemos que Dios bendice generaciones, no solamente bendice a una persona. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos a honrar a Dios. Un hombre que aprenda a honrar a Dios va a cambiar una generación. Entonces, ¿cuáles son los imposibles para ti? ¿Tu hijo no quiere venir? ¿Tu hija no quiere venir? ¿Tienes una enfermedad? ¿Tu esposo no quiere venir? Honra a Dios y Dios va a recompensar. Entonces yo no entendí esto. Cuando estaba leyendo me dijo Dios, tú estás aquí gracias a tu padre. Y me acuerdo que mi padre se puso triste y yo le dejé de hablar. Le dije, no, ya. La verdad lo reconozco. Porque la verdad no dio 1,000 pesos, no dio poquito dinero en ese entonces. Y le estaba yendo bien en su trabajo y dije, no manches, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero yo andaba mal. ¿Me puedes ir ayudando tantito? Y yo andaba mal, pero cuando leí esto entendí que gracias a mis padres estoy aquí. Y yo no lo sabía, porque ciertamente yo le he dicho a los jóvenes, yo no sé cómo salir de ahí. Yo no sé cómo salir de ahí. Es como un sueño que pasó, pero ahora entiendo que hay poder en la palabra de Dios y que mi padre a lo mejor no lo entendió precisamente con ese punto, pero que ahora entiendo que por eso estoy aquí. ¿Y por qué vemos que entonces Abraham, también vemos en la Biblia que dice que cuando Abraham dio los diezmos también
diezmaron sus generaciones. Entonces yo cuando vengo, y ese rato que la hermana Soco estaba hablando por los diezmos y estaba pidiéndolos, yo aquí cuando vengo a diezmar, estoy diezmando por mi hijo, estoy diezmando por los hijos de mis hijos, porque mi generación no va a ser la misma. Mi generación no va a ser la misma. Todas mis generaciones desde mi abuelito morían de alcohol, morían de enfermedades, pero mi generación va a cambiar. Empezó con mi papá, él sigue conmigo y va a seguir con mis generaciones y le van a servir a Dios. Entonces tú necesitas saber honrar a Dios y no enojarte cuando tus jóvenes y tus padres diezman. No sabes lo que estás, y tu padre no les oigas. Sigue honrando a Dios, no te canses. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tu dinero, honra a Dios con tu vida. Sigue viniendo a la iglesia. Te voy a contar un testimonio de un pastor de Efraín González que me daba clases acá en la escuela donde fui. Y dice que su madre y su padre eran alcohólicos y él no los dejaba ir a la iglesia. No tenían derecho de ir a la iglesia. Y cada domingo, decía, era la misma historia. Y su padre le decía a su madre: si tú sales hoy al servicio, te vas a la iglesia, cuando vengas te voy a dar una con groserías. Y la mamá con temor, y sus hijos viéndolo, entre ellos Efraín González, que ahora vemos que tiene una iglesia de avivamiento en el sur, en el norte de la ciudad. Su mamá con temor decía: no me importa, voy a honrar a Dios. Primero está Dios antes que mi esposo. Y dice que se iba temblando, y cuando venía temblando porque ya no sé cómo me va a ir, pero yo acabo de honrar a Dios. Y llegaba, y la paga de que esta mujer fuera a congregarse era que llegaba y su esposo la llenaba de sangre, pero a ella no le importó. Y ahora todos sus hijos de esta mujer están sirviendo a Dios, iglesias grandes. Pero esta mujer lo entendió. Y yo, mientras preparaba esta prédica, le dije a Dios: perdóname, no sabía lo que hacía. Cuando me enojé que mi padre diezmó, cuando me enojé que mi padre te honró con este dinero, y me dio la bofetada a Dios cuando me dijo: pues por eso tú estás aquí, menso. Entonces yo te animo que no. Por eso yo te digo: ¿cuál es tu imposible? Hay algo imposible para ti. Necesitas un trabajo, una bendición, un nuevo trabajo, que tus hijos se rindan a Dios, que tu esposo cambie. Hay algo que para ti es imposible, quizás. Las puertas, las ventanas de los cielos se van a abrir cuando tú entiendas que debes de honrar a Dios. Prosigo. Debemos de aprender a honrarnos entre nosotros mismos. Mira, ¿cuántos saben que dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesús, hemos sido nuevas criaturas, hemos hecho nuevas criaturas? Entonces cuando Dios te ve, no dice: ah, ya está, ahí está René, ¿no? Ahí está ella. Dice: ahí está mi hija, en la cual tengo complacencia, en la cual yo me complazco. Entonces, si Dios te está viendo así, tú no tienes derecho de ver a los hermanos, de ver a tus hijos, de ver entre nosotros aquí en la iglesia, vernos como: ah, el carpintero, ah, el albañil, ah, el taxista. No, ahí viene el Hijo de Dios. Tenemos que aprender a honrarnos a nosotros mismos también. Y Dios va a traer un avivamiento a la iglesia. Pero si entre nosotros nos estamos tragando, nos estamos comiendo, nos estamos diciendo: ay, ya vino esta, deshonrando, Dios no va a traer bendición. Entonces tenemos que ver a los demás como Dios los ve. Amén. Vimos anteriormente que el pueblo de Israel no vio a Jesús como el Hijo de Dios, lo vio como el carpintero. Honra tu trabajo. Habla a los que servimos aquí. Necesitamos honrar nuestro trabajo.
Si tú no honras tu trabajo, menos vas a honrar la casa de Dios, porque en tu trabajo te dan una recompensa, ya sabes que te van a pagar. Pero aquí en la iglesia venimos y le servimos a Dios, y dice Will Myers, Dios no paga cada 8 días. Entonces vas a decir, yo que voy a barrer bien, pues ni que me pagaran. Habla a los servidores de la iglesia, hagamos las cosas honrando y haciéndolo bien en nuestro trabajo. Ahí se empieza. Yo antes, la verdad es que hacía mi trabajo ahí, que se vaya y si quieren, ¿no? Y Dios me dijo, pues si no eres fiel en lo poco, no te pondré en lo mucho. Y ahora ha empezado a cambiar, ya medio que el barro, ya, aunque no me digan, hago un poquito más, porque quiero que Dios me bendiga, y eso es lo natural. Si creen que si yo dejo botado mi trabajo, sucio, todo, me van a volver a contratar, es tan fácil ver cómo es. Honra y te recompensa. Honra a la iglesia y te van a recompensar. Habla a los hijos, habla a los esposos, honra a tu esposa, a tu esposa. ¿Crees que engañándola la estás honrando? Engañándolo lo estás honrando, diciéndole, ya vino ese panzón viejo dragón, ya vino el que sacaba la comida. ¿Crees que iba a mandar bendición en ese matrimonio? O ya vino esa vieja fodonga, ya ni se arregla ya. No la honras, no la ves como Dios la ve. Y les va un consejo bueno, aunque yo sé que no tengo esposa, ya. Dice el pastor, ya mero. Lo creo por fe, por eso estoy honrando a Dios, a que Dios me recompense. Pero yo veía así, luego le hablaba así a algunos amigos y hermanos, digo, la mujer es como un tesoro, lo tienes que cuidar, verlo como Dios lo ve. Si no lo cuidas, no la ves como un tesoro, otras sí la van a ver como ese tesoro. Los hombres tienes que guardarla, cuidarla como ese tesoro que es, y no dejarla. Tú estás sobre ella y es mía, y protégela, cuídala, háblale bien. Y mujer igual, porque tenemos el valor, y ese valor es la sangre de Cristo. Amén. Habla a los hijos, honra a hijos, honremos a nuestros padres. Vamos a Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Qué? Mis tíos fallecieron a mi edad y yo no más chicos. ¿Sabes por qué? Porque no honraban a sus padres. Hijos, les hablo a los hijos que estamos aquí. ¿Crees que honrar a tu madre es dándole más problemas? ¿Es saliéndote sin permiso? ¿Es no obedeciéndoles? ¿Es engañándoles, mintiéndoles que no tienes novio y si tienes? ¿Crees que honras a tus padres? Y fíjate lo que dice, para que te vaya, ¿qué? O sea que si lo cambiamos, pues vamos a decir, hijo, no obedezcas a tus padres, no los honres, pero te va a ir mal. Entonces, jóvenes, ¿saben si agarramos esta promesa o no la agarramos? ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres desde ahorita. ¿Quieres que te vaya mal? Ya te voy a decir, hay un principio, simplemente cuando te casas, si te empieza a ir mal y tu esposo te trata mal y problemas, escasos, pues fue porque no honraste a tus padres cuando estabas soltero. Por eso. Ahora, si los has deshonrado, tú sabes que los has deshonrado, tienes que pedirle perdón a Dios para que esa maldición se rompa. Yo tuve que hacerlo, yo deshonré a mis padres y un día le levanté la mano a mi padre y aquí está. ¿Y qué creen cómo me iba? Mal. Le tuve que pedir perdón cuando llegué de Tamaulipas. Le tuve que pedir perdón a Dios. Entonces tú sabes, joven, si has deshonrado a tus padres, si lo has deshonrado. Aún nosotros que estamos adultos. Te robó el esposo que ahora tienes y ni le avisaste a tu mamá. Tienes que pedir perdón por eso.
Hicimos cosas antes de conocer a Jesús sin saberlo, pero una vez que llegamos a Jesús tenemos que pedir perdón a eso para que nos vaya bien. ¿Quieren que nos vaya bien? Ya casi voy a terminar. Vamos a Romanos 3:1. Estamos hablando aquí de autoridades. ¿Nuestros padres son autoridades? ¿Creen que nuestros pastores son autoridades? No solamente son nuestras autoridades, son nuestros padres también. Entonces, si tú y yo no obedecemos a nuestros pastores, los estaremos honrando. Tenemos que honrarlos. Te voy a decir algo, ya estuvo suave, he visto que muchos de repente se van de la iglesia, pero si tú has decidido permanecer ya en esta iglesia, tienes que honrarlos permaneciendo aquí ya. No puedes andar de un lugar para otro. Estás trayendo maldición a tu vida. Ciertamente las iglesias, no hay una iglesia perfecta, no hay pastores perfectos. Tenemos que aprender a honrarlos. Ya dejémonos de tonterías, porque cuando venga verdaderamente una persecución, ahí se va a ver. No está mal que un día tú le regales algo a la pastora, al pastor, aunque veas que no les hace falta nada. Hijos a sus padres, a las autoridades. Y vemos que en Romanos 3:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Entonces, ¿quieres estar condenado? No te sometas a los pastores, no te sometas a tu esposo, no te sometas a los líderes de la iglesia, y vas a vivir en condenación. Así de fácil. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener grandes planes, grandes propósitos, sueños grandes de parte de Dios? Honra a tus autoridades, honra a tus pastores, honra a los líderes de la iglesia, honra a tus padres, honra a tu esposo. Amén. Entonces vemos que nuestros pastores son nuestros padres. No solamente son nuestros pastores, son nuestros padres. Y nos está diciendo que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Amén. Y quiero ahorita redundar un poco en esto, decirles que ya estuvo suave de que nos vayamos de la iglesia, de que dejemos de congregarnos. Necesitamos honrar a nuestros pastores. Necesitamos ya establecernos en un lugar. Honrar a las autoridades que aquí han sido establecidas en la iglesia. Y no verlos, porque si tú y yo tenemos ese pensamiento de la hermana de encargada de niño, esa, no la estamos honrando, estás trayendo condenación. Esos que tocan ahí y hacen, que cantan. La verdad es que estás trayendo condenación a tu vida, porque no estás viendo a los pastores como Dios los ve, lo estás viendo como el diablo los ve quizá. Y dice que Dios no te va a recompensar, porque sigues viendo a las autoridades con menosprecio, con rechazo. Y esa no es una actitud buena delante de Dios. Y te voy a hablar ya para terminar, vamos a 1 Samuel 2:17, de las consecuencias de alguien que no supo honrar. 1 Samuel 2:17. Ya hemos visto, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. Ya vimos que eran 2 jóvenes los cuales robaban las ofrendas, ya lo he platicado mucho. Y era muy grande el pecado. Amén. Y dice en 1 Samuel 2:29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí?
Aquí Dios le está diciendo a Elí: honraste más a tus hijos que a mí, porque tus hijos estaban haciendo lo malo y tú lo permitiste. Padre, cuando tú y yo no les hablamos con la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos honrando más a ellos que a Dios. Si los tenemos que exhortar a nuestros hijos, exhórtales con la palabra y diles: estás mal, no te conviene vivir de esa forma, porque entonces estaremos deshonrando más a nuestros hijos que a Dios. Y este padre fue lo que hizo: los dejó que siguieran, los dejó que siguieran sirviendo a Dios con sus vidas torcidas, y a Dios lo deshonraron. Y si esta será por señal, esto te acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Dios trae muerte en un lugar donde no hay honra. Dios se enceló, dijo: ya estuvo suave, hasta aquí llegaron, se van a morir tus hijos. Mueren los hijos. Y el 4:15, 1 Samuel 4:15, dice: y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo a la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y dijo el mensajero: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad, hubo mucha muerte, y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces fíjate, alguien que no supo honrar a Dios, Dios trajo juicio, mueren sus dos hijos, muere él. Y no solo esto, la presencia de Dios se perdió. Entonces, iglesia, si tú y yo no aprendemos a honrar a Dios, cuando venimos a escuchar una prédica, cuando venimos a cantarle, a alabarle, la presencia de Dios no va a permanecer en medio de nosotros. ¿Y cuántos saben que sin la presencia de Dios estamos aquí a lo tonto nada más? ¿Necesitamos la presencia de Dios, sí o no? Regresamos a 2:29 y dice 2:30. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ponte de pie en esta tarde. Dios había hecho una promesa con este hombre. Ha dicho: tu generación me va a servir, tus hijos me van a servir, van a estar por siempre en mi casa, pero a causa de que tú me deshonraste, ahora ya no va a haber nadie que me sirva. Dice: porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian los tendré tenidos en poco. Dios los toma así, los hace a un lado. Yo creo que tú y yo no queremos que Dios nos haga así, ¿verdad? Queremos que Dios nos tome en cuenta, que Dios nos dé grandes sueños. Entonces necesitamos honrarlo. Porque ahí donde estás en tu lugar, cerramos nuestros ojos y vamos a hacer esto. Tú y yo sabemos si hemos deshonrado a nuestros padres, si hemos deshonrado a nuestros pastores, si a tu esposo le has dicho malas palabras, a tu esposa le has dicho malas palabras, y estás deshonrando a la autoridad que Dios te dio. Tú sabes que has hecho mal. Y comencemos a pedir perdón. Vamos, esto es algo personal. Esto es algo personal. Cada quien tiene que pedir perdón si sabe que ha deshonrado a su esposa, ha deshonrado a su esposo, ha deshonrado a las autoridades de la iglesia, a los pastores. Si los has visto como pastores mediocres, pastores que no saben